Muy bien, mis hermanos. Entonces, hoy llegamos a lo que se conoce como la gran tribulación. ¿De dónde sale ese término? Si estuvimos atentos en la lectura, nos dimos cuenta que en el mismo texto que acabamos de leer aparece el término la gran tribulación. Cuando leyó ahorita don Julio que dijo en el verso 14 del capítulo 7, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, tenemos que entender que es un término que está en la Biblia. Así lo llama la Biblia. Y por eso, sencillamente, este periodo lo vamos a llamar el periodo de la gran tribulación. ¿Y qué es esto? Entonces, quiero recordar y hacer un recuento rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Recordemos que Apocalipsis habla sobre la revelación de Jesucristo. Ese es el tema, ¿sí? El tema no son los sellos, ni los truenos, ni los relámpagos. El tema es Jesucristo. En el capítulo 1 vemos características de Jesús. En el capítulo 2 y capítulo 3 vimos el mensaje a las iglesias y aprendimos que es un periodo que es el que consideramos que es el tiempo actual desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida. Todo este periodo que es el que estamos viviendo hoy en día le llamamos el tiempo de la iglesia, que es lo que vimos en capítulo 2 y capítulo 3. Un mensaje claro y directo para la iglesia. Capítulo 4 y capítulo 5 hablamos acerca del arrebatamiento, lo que es el arrebatamiento donde la iglesia consideramos que va a ser arrebatada, va a ser retirada de esta tierra para que no veamos y no tengamos que enfrentar la gran tribulación. Hoy, hoy entonces vemos lo que es la gran tribulación. Este periodo se va a identificar en el Apocalipsis por tres símbolos: sellos, trompetas y copas, ¿sí? A continuación, lo que empezamos a ver en el texto es 7 sellos, que es lo que vamos a estudiar hoy. Luego van a hablarse cerca de 7 trompetas, que las vamos a estudiar dentro de 8 días, y habla después de 7 copas, las copas de la ira. Y esas las vamos a ver en 15 días. Todo eso que vamos a estudiar a partir de hoy se le conoce como la gran tribulación. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, entendemos desde nuestra interpretación que la iglesia fue arrebatada y los que no fueron arrebatados van a vivir la gran tribulación. ¿Quiénes no van a ser arrebatados? Pues los que, como lo dijo Jesús con la parábola de las vírgenes, 5 vírgenes eran prudentes, 5 insensatas. Cuando vino el novio, recordemos esa parábola, cuando vino el novio, las 5 prudentes se fueron con él a la boda. Las 5 insensatas que no habían alistado aceite, que no estaban preparadas para recibir al novio, se quedaron, ¿sí? Eso es lo que pasa con el arrebatamiento y con la gran tribulación. ¿Quiénes se van? Se van los que en el día, la hora y el momento en el que Jesús decida arrebatarnos, estemos listos y preparados. Si no estás preparado y listo, si tu corazón no está listo hoy y esta noche viene Cristo, no vas para el cielo, te quedas y vas a enfrentar la tribulación, la gran tribulación. Confiamos que todos los que fueron salvos, los que creyeron en Jesucristo, aceptaron su salvación por la fe, que hemos enseñado eso ya, la salvación por gracia, ¿cierto? La salvación por la fe. Y estamos velando, esperando su regreso, cuando Él venga, porque recordemos que también Jesús dijo, en un abrir y cerrar de ojos, vendré, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, vendré. Entonces, cuidado, el Señor nos arrebatará
cuando menos lo esperemos. Por eso siempre debemos estar preparados. ¿Qué sucede aquí? Algunos fueron arrebatados, otros se quedaron. Otros se quedaron para enfrentar la gran tribulación. Y ahí es donde se centra el tema en esta noche, la gran tribulación. Entonces, este tema, la idea, acá lo voy a enseñar desde un principio bíblico, ¿sí? Acá voy a eliminar todo mensaje amarillista o morboso que se pueda dar acerca de la gran tribulación, ¿sí? Muchas cosas pueden hablar de la tribulación, muchas cosas pueden explicar, pero yo voy a enfocarme en lo que escrito está. Punto. Así de sencillo. Entonces, entendamos algo, mis hermanos. Cuando hablamos de la gran tribulación, tenemos que entender que es un periodo que todavía no ha pasado, que va a pasar, que va a suceder. Como no ha pasado, este es un mensaje profético semivelado. ¿Qué quiere decir eso? Que no está totalmente claro. Que cuando suceda es cuando realmente vamos a entender todas las figuras y simbolismos que hemos leído en Apocalipsis 6, 7 y parte del 8. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad, haciendo un estudio juicioso, eso no es cuestión de imaginación, que a mí se me ocurre que el caballo representa guerra, no, no es de la imaginación, esto es de un estudio serio desde la escritura, de lo que se puede probablemente, no hay una certeza total, pero una gran probabilidad de lo que significa. ¿Listos? Entonces, con la gracia de Dios, vamos a iniciar con lo que se le conocen como los 7 sellos. Los 7 sellos. Los 7 sellos es lo que acabamos de leer entre todos. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del verso 1 hasta el 5. Todo eso son los 7 sellos. Entonces, inicialmente empieza hablando acerca de los primeros 4 sellos. Voy a enfocarme en los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Pero antes de explicarlo, pues hablemos. ¿Qué es un sello? ¿Cierto? Recordemos que hace 8 días hablamos de que el Cordero tenía un rollo en su mano. ¿Se acuerdan? Que dijimos que en el texto de la Reina Valera lo llama libro, pero en otras traducciones se interpreta como rollo y el significado más correcto es rollo. En el tiempo de Juan, siglo I, no existían los libros apilados como los conocemos hoy, ¿cierto? Así, no, esto va a venir, ya va a venir muchos siglos después. En el tiempo de Juan, lo que habían eran rollos. Y recordemos que el rollo era, normalmente en este caso, es un mensaje, es una carta. Y vimos en el capítulo 5 que el rollo tenía texto escrito por delante y por detrás de ese rollo, pero que ese rollo era un rollo real, ¿se acuerdan? Y que tenía 7 sellos. Acá les muestro en la diapositiva un dibujito de lo que es un sello. Acá en esta zona, acá se logra ver, esto es una carta y se ha sellado. Este es un sello que se hace con cera, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se toma, recordemos que en el caso de los reyes, estos sellos eran un anillo, ¿no? Entonces entendamos que eh, el caso del rey, el rey tiene un anillo metálico, ¿sí? Él tiene una figura, su anillo tiene una figura específica que determina que es este rey, es como una firma del rey, ¿no? Y lo que hace es, en este caso de la foto, entonces es tomar cera de una vela, ¿cierto? Y se pone sobre el papel, se derrite y apenas cae esa cera, entonces se pone el sello y se asegura y ahí queda la marca y eso no se puede abrir. Es la forma de garantizar que el mensaje va a llegar a la persona que le corresponde, ¿cierto? Y que nadie lo va a leer en el camino, sino que debe ser leído cuando se abra el sello, se va a leer este mensaje. Eso es un sello, ¿cierto? Eso es un sello en el tiempo de Juan. ¿Mm? Ahora,
Recordemos que aquí entonces vamos a hablar de 7 sellos. Entonces, el rollo tenía 7 sellos y recordemos que Juan lloró innecesariamente porque nadie podía abrir el sello, abrir el rollo. ¿Quién fue el único digno de abrir los sellos, de abrir y leer el mensaje? Jesucristo. Es el único digno. ¿Por qué es el único digno? Porque Él es el que murió, Él fue el que pagó el precio por nosotros, nadie más. Entonces aquí, por este lado, tenemos un dibujo o una foto de una carta con un sello, ¿cierto? Y aquí abajo aparece el brazo simbólico con el rollo, pues acá está una idea de lo que es el rollo, con 7 sellos que estaban allí uh, impidiendo que este mensaje se entendiera. Pero dice la palabra de Dios que se encontró a Jesús, quien fue el digno de desatar los sellos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo. A Jesucristo hasta aquí lo hemos conocido como todopoderoso, acordémonos allá en el mensaje de las iglesias, como sumo sacerdote, como eterno, como fiel, como bueno, muchas características. Pero en capítulo 6 en adelante, lo que va a ser la gran tribulación, Jesús va a tener un papel único y el papel que va a emitir es un papel como juez. Ese es el mensaje de lo que es la gran tribulación. El mensaje y la revelación de Jesucristo en la gran tribulación es que Él es el juez. Él es el que envía el mensaje y Él es el que recibe el mensaje. O sea, entendamos que Jesús es el que va a ejecutar la orden de Dios Padre. Entonces entendamos que el Dios, nuestro Jesús amoroso y misericordioso, se pone en la posición de juez. En este tiempo, Él está en la posición de abogado. Qué bonito. Jesús está como abogado. Dice la Biblia que si hemos pecado, tenemos como abogado a Jesucristo el justo. ¿Sí? Él está ahorita intercediendo por nosotros. Pero después del arrebatamiento, Él va a venir y se va a revelar, Apocalipsis, revelación, se va a revelar como juez. Esa es la posición de Jesús durante toda la gran tribulación. Por eso es que este periodo va a ser tan difícil y tan terrible, porque recordemos que el amor de Dios es grande, pero la ira de Dios es terrible. Amén. Por eso es que Jesús lo dijo en muchas parábolas, de muchas maneras, nos dijo, velen, 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 esperen mi regreso. Lo dijo, lo repitió y lo repitió. Y ahora en Apocalipsis vuelve a recordarlo, porque el que no esté vigilando, el que esté dormido, complicado. Entonces, teniendo esto claro, ya sabemos que es un sello, cuál es el rollo, entonces se va a empezar a desatar sello por sello. Y cada sello es muy importante. Vamos a ver cómo cada sello hace muchas cosas y va emitiéndose el mensaje, se va transmitiendo el mensaje que Jesús quiere dar. Entonces, una palabra importante para los sellos es la palabra apertura, ¿sí? Apertura. Cuando vemos en el capítulo 6, verso 1, dice, vi cuando el Cordero, mira, ahí ya está claro diciendo que Jesús es el Cordero, es el que abre los sellos. Abrió uno de los sellos. Por eso es que aquí la palabra apertura es importante. Cada sello se va abriendo, abriendo, abriendo. Dice, arrancamos con el primer sello. Cuando abrió el primer sello, oí uno de los 4 seres vivientes. Recordemos, ¿cierto? Que habían 4 seres vivientes en el cielo, uno con semejanza de león, el otro con semejanza de hombre, el otro con semejanza de águila, ¿cierto? Y el otro, el segundo, tenía semejanza de becerro, ¿sí? Están los 4 ahí. Entonces dice, no dice cuál, pero uno de estos Jesús abrió el sello y uno de estos seres vivientes habló.
con voz de trueno, le dijo a Juan, ven y mira. ¿Y qué vio Juan? Bueno, sencillo. Vio un caballo blanco y el que lo montaba, verso 2 dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, dos cosas básicas o dos, ese es como el único punto de los sellos que tiene más debate en la interpretación. Algunos lo interpretan que es Jesús, que este primer jinete, ¿sí? Hagámonos la idea en nuestra cabeza, un caballo blanco y un jinete cabalgando sobre ese caballo blanco y con un arco, háganse la idea de un arco ese de flechas, con un arco de esos, dice que salió venciendo y para vencer, o sea, es un simbolismo de un jinete victorioso. Entonces hay dos interpretaciones. Algunos dicen que representa a Cristo, ¿sí? Que es acerca de Cristo, que es el vencedor. Pero otros interpretan que no es Cristo, sino que es el anticristo. Personalmente creo que la explicación más acertada es que es el anticristo, ¿sí? En Apocalipsis 19 vamos a ver que Jesús aparece en caballo blanco, ¿sí? Yo interpreto, y muchos teólogos se inclinan con esta interpretación. Aquí no es la aparición de Jesucristo, aquí es la aparición del anticristo. ¿Y por qué del anticristo? Porque el anticristo siempre va a buscar la manera de engañar al mundo. Y entonces él va a venir con una apariencia de pacificador. Y entonces acá es donde se considera que el primer sello, lo que va a suceder es que va a aparecer el anticristo, que es un hombre que se va a levantar como líder mundial. Y su mensaje va a ser un mensaje de paz, paz mundial, unión, tranquilidad, prosperidad, unión de las naciones. Y su mensaje todos lo van a, en el mundo, lo van a aceptar. Y este hombre va a ser un gobernante mundial. ¿Sí? Por eso es cuando escuchamos Naciones Unidas, eh, bueno, te me fueron ahorita varios de los grupos que se crean, ¿cierto? Alrededor de la unidad mundial. El cristiano siempre está pendiente. No es cuestión de estar ahí, oh, y ese es el diablo, no es el diablo, no, pero sí ser conscientes que va a levantarse este es el primer sello, se va a levantar un líder con una apariencia, el blanco significa paz, ese simbolismo de paz. Entonces él va a mostrar una paz, él va a hablar de paz y ese va a ser su mensaje con el que va a cautivar el mundo, ¿sí? Va a unir al mundo, el mensaje de paz. ¿Por qué yo creo que este es el anticristo y no Cristo? Porque vamos a ver que después de esto vienen problemas, no bendiciones, problemas. Entonces, aquí vamos a hacer la pausa del Zoom y ya. Ay, mentiras, no, todavía me quedan 2 minutos, qué pena. Seguimos, entonces tengo la oportunidad de continuar. Entonces, hermanos, aprendamos algo. Siempre que un líder o un presidente en el mundo, esto es típico en el mundo, hable de paz, lamentablemente no va a soler hablar de paz. Porque como lo aprendimos en el libro de Daniel, lamentablemente cualquier presidente, cualquier líder, lamentablemente siempre se inclina es hacia la guerra, hacia sus intereses, hacia sus ganancias, utilidades, hacia su egoísmo. Esa es la naturaleza del ser humano. Hay un versículo que escribió Pablo que dice, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. Entonces, hermanos, mientras que gobiernen hombres, va a haber guerra. Llámese el nombre del que sea, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber guerra y siempre va a haber lucha. Y este líder político mundial, que es el anticristo, se va a ganar su candidatura con el mensaje de paz. Ahora, dice que salió venciendo y para vencer. ¿Por qué en ese sentido? Porque en su mensaje, el hecho que gane y que ocupe la posición ya lo hace ganador. Él va a ser el ganador sobre todos los demás. ¿Cuál es el problema de este líder mundial? Que
va a hablar de paz, pero apenas se posesione, la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar. Ahora sí hacemos pausa y volvemos a conectarnos para mirar los otros sellos. Vamos para el segundo sello. Entonces, en el segundo sello, bueno, aquí hablemos varias cosas. Por un lado, cuando hablamos de caballo, estamos hablando de una posición. El tema de caballo está hablando de poder. El caballo es un animal de guerra, ¿sí? Por eso es que estos primeros 4 jinetes van a estar sobre caballos, porque el caballo implica, es un simbolismo de poder. Ese es el punto, poder. Entonces, estos mensajeros, o este mensaje que viene, es un mensaje poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Porque es un mensaje de Dios. Entonces, tenemos que tomar muy en serio esto, porque este primero, que es el anticristo, va a venir con poder. ¿Sí? O sea, eso no es cualquiera, él viene con un poder otorgado y va a vencer. Lo segundo, dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente, que dijo, ven y mira. Y miré, y salió otro caballo bermejo. Entonces, este, para que tengamos la idea, es un caballo rojizo. El bermejo es un color rojizo, ¿sí? Entonces, tenemos un caballo blanco, ahora tenemos un caballo rojo. ¿Y el rojo qué simboliza? Dice, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, hermanos, cuando se abre el segundo sello, aparece un caballo rojo, entonces el rojo simboliza guerra, guerra. Por eso les decía que cuando el anticristo sale con un mensaje de paz, es un mensaje engañador. Lo ponen allá porque va a traer paz, pero apenas tiene el cargo y tiene el poder, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a armar una guerra impresionante, impresionante. Y dice aquí la Biblia que ese poder que se le dio fue para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La espada es un arma de muerte. Eso quiere decir que este mismo mensajero tiene la facultad de matar, tiene la facultad de herir. Entonces los sellos se empiezan a abrir uno a uno y cada vez empieza a ser más terrible el mensaje. Tercer sello se abre y tercer ser viviente habla. Dice, ven y mira. Miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de hambre. Entonces, este caballo negro es el tercero, y el que lo monta lo que va a traer es hambre sobre la tierra. Aquí las unidades de medida, ustedes bien pueden buscarlas, pero básicamente lo que está hablando es que la comida se va a encarecer tanto que lo de el día de trabajo, de salario de todo un día, no va a alcanzar sino apenas para la subsistencia de la misma persona, o sea, no va a poder alimentar su familia. Este es en palabras prácticas, esto es lo que en la balanza se mide, ¿sí? El tercer jinete tiene una balanza en la mano y esta balanza lo que hace es medir dinero por alimento. Y esa era la forma como se valoraba en los tiempos antiguos las compras y ventas de alimentos, ¿sí? Se colocaba el peso del dinero y de acuerdo a eso se medía el alimento, ¿cierto? Pero en estas condiciones, entonces se encarece el dólar, no mentiras, se encarece la moneda y el precio de los alimentos se eleva, se infla, hay una inflación terrible que va a producir hambre, va a traer hambre en el mundo, porque es un líder mundial, o sea, aquí no va
Aquí no sirve decir, ay, no, acá tengo problemas, entonces me voy a ir para Europa. No, no, no. El problema de este tiempo de los sellos es que el líder va a ser mundial. Entonces la guerra va a ser mundial. Entonces hablemos de guerras mundiales. No puedo decir que va a ser la tercera o la cuarta, eso no lo especifica la Biblia, ¿sí? Puede haber una tercera guerra mundial y esa no ser esta que está hablando aquí de los sellos, como puede ser que sí sea. Lo importante aquí es que va a ser un líder mundial, caballo blanco, va a traer guerra mundial, caballo rojo, jinete y caballo negro, entonces va a traer hambre. Ahora, cuarto sello, viene el cuarto jinete. Dice verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Acá no hay que interpretar mayor cosa. El mismo texto lo está aclarando. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, hermanos, si yo voy a cada palabra, miren, de cada palabra se puede estudiar un montón, pero el tiempo no da. Entonces, básicamente, ¿qué les quiero decir? Estos 4 sellos son una cadena, llamémoslo así, típica que sucede en el mundo. Cuando un líder se posesiona, siempre se posesionará con un mensaje de paz, pero después vendrá guerra. Cuando hay guerra, la guerra trae hambre. Y cuando viene guerra y viene hambre, pues viene muerte. Eso es una cadena. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. ¿Sí? Un falso mensaje de paz, luego viene guerra, luego viene hambre y luego viene muerte. Eso siempre ha pasado en la historia. En este caso va a ser mundial, una situación en todo el mundo, ¿sí? Y no es que yo aquí entonces, ay, no, me voy a aislar en una montaña y me voy para la Antártida. No, es complicado, porque eso va a ser una cuestión global, mundial. Estos primeros 4 sellos, por eso gracias a Dios confiamos que la iglesia ya no va a estar acá. Los que estén vigilando, los que perseveren en la fe, cuando venga esto, la gran tribulación, no estaremos aquí confiando en el Señor, sino que estaremos, ¿qué? ¿Haciendo qué? Adorando. ¿Se acuerdan capítulo 4 y capítulo 5? Qué lindo. Mientras que nosotros estamos adorando y disfrutando con la presencia de Dios y la presencia del Cordero, aquí ha empezado la gran tribulación. Recordemos que una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación. Tribulaciones desde el tiempo de Jesús han existido. Hoy en día vivimos tribulaciones. La Biblia dice, al, a la tribulación añadir paciencia. ¿Sí? Probablemente ustedes pasan por tribulaciones, yo paso por tribulaciones, pero ninguna tribulación de las que hemos vivido en el pasado o en el presente se compara ni poquitico con relación a la gran tribulación. La gran tribulación. Eso va a ser sin precedentes. Invitación, hermanos, permanezcamos fieles a Dios para que cuando Él venga nos halle como las vírgenes prudentes, ahí velando, orando, perseverando. Amén. Ahora, 4 sellos y esta cosa se puso tenaz. Vámonos para el quinto sello. Entonces, en el quinto sello, verso 9, dice, aquí ya te pone un poquito más simbólico y más amplio, pero a la vez es muy sencillo. ¿Qué dice? Cuando abrió el quinto sello, verso 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, se abre el quinto sello y lo que se ve es el cielo. Juan ve en el cielo, dicen ven y mira, y ve en el cielo, ¿qué es lo que ve?
ve mártires. Entonces, en el quinto sello, lo que sucede es el tema de los mártires. Entendamos dos cosas. Esto no es como lo pintaron en los cuadros del Renacimiento, ¿sí? En las que está el trono de Dios sentado ahí imponente y debajo de ese trono están ahí las almas, ahí como sufriendo, ahí como, son unos cuadros horribles, la verdad. ¿Sí? Pero bueno, era el arte de esa época, pero realmente tiene un mensaje muy, muy, muy lejano del escritural. Por eso digo que es horrible, porque no revela realmente, no transmite el mensaje que la Biblia quiere transmitir. Aquí cuando habla la palabra de Dios, dice que bajo el altar, ¿sí? No está diciendo que están bajo el trono de Dios, dice que está bajo el altar. Y entonces recordemos que esto es la iglesia del primer siglo, la iglesia judía. Entonces cuando hablan del altar, nos vamos para Éxodo, Éxodo. Y allá en Éxodo entonces vemos que hay un tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Y ahí había un altar que se le conocía como el altar del sacrificio. Y ahí era donde se sacrificaban los corderos, donde se quemaban los sacrificios, la paloma, el cordero, el macho cabrío, todo lo que era de ofrendas, se quemaba en ese altar y era un altar cuadrado y en las cuatro esquinas tenía unos cuernos. Y este altar era un altar de bronce. ¿Y por qué era de bronce? Porque el bronce simbolizaba juicio. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, decía que cuando alguien había fallado, ¿sí? Cuando alguien había pecado, podía correr y asirse o agarrarse de los cuernos que estaban en ese altar, ¿sí? Y eso les iba a dar la oportunidad de pedir misericordia y que no los mataran, ¿sí? Que no los juzgaran. Ese es el altar. Entonces, ese es el simbolismo aquí en el Nuevo Testamento, cuando dice que las almas estaban ahí en el altar. Que no es que estén allá agonizando, es un simbolismo en el que se está hablando de ese altar de bronce era un lugar de justicia. Justicia. Dios se sacrificaba una víctima, se quemaba esa víctima, era el simbolismo de la ira de Dios cayendo sobre esa víctima para no condenar al humano, ¿sí? La víctima pagaba por el pecado del ser humano. Entonces era un simbolismo, eso se llama propiciación, era un simbolismo de perdón de pecados, de cubrimiento de pecados, ¿sí? Entonces, eso es lo que está aquí viendo. El sello número 5 lo que va a hablar es de mártires, mártires pidiendo justicia. ¿Por qué Dios, por qué Jesús? Algunos dicen, uy, ¿por qué Jesús va a ser tan cruel de hacer sufrir al mundo con hambre, con muerte, con guerras? No, no, no. No es que Jesús sea malo, sino que es que Jesús está empezando a hacer justicia en el mundo. ¿Por qué justicia? Porque los que no quisieron aceptar su salvación, pues tienen que afrontar la ira de Dios. Esa es la idea. Entonces, sello número 5, mártires. Sello número 6. Vámonos para el sello número 6. Miré, verso 12, cuando abrió el sexto sello. Y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, caed sobre nosotros y escondernos. ¡Wow! El mensaje se va volviendo más fuerte, más intenso, cada vez que se va abriendo un sello. En el sello 6, ¿qué sucede? El sello 6 es el cumplimiento de la profecía de Joel. Cuando lean Joel, o si recuerdan, en Joel habla de esto, que en el día de la ira de Dios, en el futuro, va a haber terremotos y el sol se va a oscurecer como tela de silicio y la luna se va a volver toda como... Esto es muy sencillo de entender.
Yo siempre desde pequeñito, Dios me dio la oportunidad de entenderlo desde que era niño, viendo la ciencia. ¿Cómo es que va a suceder todo esto? Uno, terremotos. Han habido terremotos, pero va a haber, esto se le puede llamar como el gran terremoto. O sea, van a ser terremotos de otro nivel. Si hoy en día vemos, por ejemplo, ahorita sé que hubo un terremoto, no me acuerdo si fue en España reciente, y hay varios muertos, pues imaginémonos lo que va a ser en este tiempo, que todo está a proporciones gigantescas, nos estamos dando cuenta que todo es gigantesco, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos el cuarto sello, que se habló de muerte, habla acerca de que la cuarta parte de la tierra fue facultada para matar, ¿sí? La cuarta parte de la tierra, hermanos. O sea, hablemos. Si estamos hablando en Colombia, que son 50 millones de colombianos, entonces estamos hablando que 18 millones van a morir en ese momento, con el cuarto sello. Entonces, veamos las proporciones, ¿sí? Veamos las proporciones. Si con 50.000 muertos en un pueblo, 100.000 muertos con un, un, una afectación natural, no recuerdo cuántos fueron los que murieron en Armero, por ejemplo, pero si eso es tan doloroso para la humanidad, ahora imaginémonos la proporción de un cuarto de la Tierra. Y cada vez el mensaje se pone más intenso. Entonces, en el sexto sello dice que hay un gran terremoto. Tan fuerte es este terremoto que dice que las islas y las montes se remueven de su lugar, o sea, van a salir de su lugar. Muchos aspectos geográficos. Hermanos, este terremoto va a ser terrible. Ahora, dice, el sol se pone negro. ¿Qué es esto? Esto es un eclipse de sol. ¿Cuántos han visto un eclipse de sol? Eclipse de sol, el sol está brillando en su esplendor y sencillamente viene la luna y le hace una tras, pasa por delante y hace que entonces el sol se vea oscuro, ¿sí? Miren, la ciencia básica nos permite confirmar cómo Dios va a usar los astros. El sol se puso negro y la luna se volvió roja. ¿Cómo es el eclipse de luna? ¿Qué le pasa a la luna? Se vuelve rojiza. Entonces aquí estamos hablando de que son efectos naturales en el cielo que Dios va a usar. Eclipse de sol, eclipse de luna. Y después dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Hermanos, sabemos que una sola estrella puede destruir todo este planeta. Se interpreta que estrellas pueden ser no estrellas como tal, sino asteroides, pero no viene, no viene para nuestro estudio relevante si es una estrella o un asteroide que es. Lo esencial, hermanos, es que va a haber una afectación natural tan terrible que las montañas van a salir de su lugar, que van a caer elementos del cielo y van a traer destrucción. El cielo, el sol, la luna va a afectarse. Ustedes saben que todo eso afecta el mar, el tema de la luna afecta el mar, el tema del sol afecta las cosechas, afecta la comida, afecta el alimento, afecta muchas cosas. Y eso es lo que va a suceder cuando se abra el sexto sello. A tal punto que dice el verso 14 que el cielo se desvaneció. Hermanos, hagámonos la idea de qué va a pasar si en nuestro cielo que nos protege el sol se va. ¿Qué va a empezar a pasar? Si estamos hablando hoy en día de calentamiento global y nos asusta, tomemos en serio el tema de los sellos. Amén. Ahora, ¿por qué todo esto? El verso 16 y 17 nos dan la explicación. Todo esto es un mensaje, todo esto es un juicio. Miren que Dios es tan bueno que en medio de esta gran tribulación, de una vez no envía toda su ira. Sigue siendo misericordioso y va poco a poco intensificando el castigo, el juicio. ¿Para qué? Para que en medio del proceso se arrepienta la gente, se arrepienta y se salve. Miren cómo la misericordia de Dios aparece aquí aún en ese tiempo. Y por eso dice el verso 15 y 16. Está hablando de los ricos, los poderosos. Aquí está hablando de toda la gente que vive sin Dios, porque habla del rico, habla del poderoso, pero también habla del pobre, también habla del esclavo. Entonces, como lo decía el otro día, el hecho de que sea rico, eso no es garantía de que no se va a poder salvar, porque por ahí malinterpreta, se malinterpreta la religión,
malinterpreta que los ricos no van a entrar al cielo. Eso es falso, eso es falso. Son costumbres, son ideologías que se plantearon en tiempos de la iglesia que no son bíblicos. Difícilmente se va a salvar, pero no quiere decir que no se salve. Y eso también es garantía, no es garantía para el pobre que se va a salvar. Acá está hablando que aún los esclavos, siervos y libres se escondieron. O sea, todos esos son de los que no fueron arrebatados, de los que no aceptaron a Jesús. Y dice que se escondían, imagínense en el terror para esconderse, para que los arrogantes y orgullosos se escondan. ¿Y por qué se esconden? ¿Por el sol? ¿Se esconden por el terremoto? ¿Por qué se esconden? Entendamos los tiempos. Y dice, verso 16, desciendan a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando en el Antiguo Testamento lean y estudien, cuando aparezca por ahí en diferentes textos, aparecen muchos profetas, el día del Señor o el día de la ira, se está hablando de este tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Ese día tengamos mucho miedo, confiemos en el Señor que no vamos a estar acá, pero los que estén, teman, teman porque el día de la ira del Señor será terrible, terrible. Ahora, estamos en el sexto sello. Entonces, hubo terremoto, hubo eclipse de sol, hubo eclipse de luna, pero ahora habla cerca de 144,000 sellados. Les voy a compartir aquí la diapositiva para que puedan tener sus apuntes, ¿cierto? De los 7 sellos. Es muy sencillo. 7 sellos. El caballo blanco representa al anticristo. El caballo bermejo rojo, guerra. Caballo negro, hambre. El caballo amarillo, muerte. El quinto sello son mártires. El sexto sello, que es poderosos versus remanente. Ese es el asunto. Aquí estamos viendo que los poderosos se están escondiendo, están huyendo. Pero hay un remanente. ¿Y esto qué es? Este 144,000 sellados se puede interpretar literal o simbólico. Sencillamente es un remanente de Israel. O sea, hermanos, entendamos esto. Porque son israelitas no quiere decir que se van a salvar. Mucho del pueblo de Israel se quedó en la gran tribulación. Porque recordemos, lo especial de Israel no es Israel. Lo especial de Israel es el Dios de Israel. O sea, lo especial es Dios. La iglesia no es especial. Lo especial es el Dios de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios nos hace especiales, pero lo especial es Dios. Y aquí vemos que muchos de los israelitas se van a quedar, porque es que si hoy en día vamos a hablar de Israel, Israel todavía no se ha vuelto a Dios. Allá hay judíos que rechazan a Cristo. Hay musulmanes judíos que rechazan a Cristo. Y hay cristianos que sí aceptaron a Cristo. Y hay cristianos judíos, israelitas, que no viven a la manera de Cristo, como en cualquier parte del mundo. Entonces, en este tiempo aquí nos está confirmando que mucho del pueblo de Israel se va a quedar. Pero de todo el pueblo, de toda la nación de Israel que se queda, van a ver de cada tribu. Por eso aquí hablan de las 12 tribus, porque es un remanente de Israel específicamente. Entonces, hay un remanente de Israel que va a ser sellado. ¿Qué es sellado? Que van a recibir la marca de Cristo. ¿Y esto cómo es? Esto no es complicado. Si vamos a Efesios capítulo 1, allá vemos que el Espíritu Santo sella a los creyentes. Usted y yo, si fuimos salvos, fuimos sellados. En Efesios capítulo 1 dice que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, nuestra salvación es asegurada cuando creemos en Jesús. El sello simboliza eso, seguridad de la salvación. Entonces, estos 144,000 sellados simplemente es un simbolismo de que Dios va a sacar de toda esa nación de Israel un remanente que se va a salvar. Estos van a ser salvos de la gran tribulación. O sea, en medio de la tribulación, de la gran tribulación, van a reconocer que Jesús es Dios y van a salvarse. No todos, pero hay un remanente. Y desde el verso 9 en adelante,
también habla de que va a haber un remanente precioso, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Acá podemos decir aleluya, porque miren, en el verso 9 dice, después de esto vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Uy, hermanos, ¿sabes por qué Dios va haciendo justicia y va haciendo cosas a veces terribles? Porque lamentablemente el ser humano tiene la naturaleza de volverse a Dios en medio de la aflicción. Qué bonito que nos pudiéramos volver en los buenos momentos. Si estás en buenos momentos, hermano, no te alejes de Dios por nada. Métete con Dios, ora, ayuna, asiste a la iglesia, asiste regularmente, conéctate a los discipulados. Todo esto hace parte del evangelio. Yo no estoy aquí por enseñar porque sí, es que esto hace parte de velar. Tú podrías estarte comiendo ahorita un sándwich, pero no, estás estudiando la palabra de Dios. Estás vigilando por tu alma. De eso se trata conectarnos acá. De eso se trata levantarnos a las 6 de la mañana a orar. De eso se trata ir a la iglesia los domingos. De eso se trata. No es de una religión. Es de vigilar, ser como las vírgenes prudentes, que estamos vigilando, que estamos en lo espiritual constantemente. Y acá dice que a través de estos sufrimientos que pasaron por los primeros 6 sellos, en el verso 9 dice que después de esto vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ah, mire, no solamente Israel, también mire, de todas las naciones y todos los tribus. Esto es lo especial, miren, Israel no es especial, es Dios. Dios es el especial, tan especial que rescata de Israel un remanente, pero también de Colombia va a sacar un remanente, de Venezuela va a sacar un remanente en ese tiempo, y va a sellarlos, va a salvarlos, ¿sí? De China, sí, de China va a sacar remanente, de Rusia, de Ucrania, de todas las naciones. Por eso nosotros no podemos rechazar ninguna nación, porque es que no sabemos en qué país tenemos hermanos. Tenemos hermanos venezolanos, tenemos hermanos peruanos, tenemos hermanos chilenos, tenemos hermanos rusos, tenemos hermanos chinos, tenemos hermanos norteamericanos. Y la Biblia dice que en ese tiempo, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, wow, hermanos, van a salir allí delante del trono, estaban delante del trono, delante en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con panas en sus manos. Oh, hermanos, maravilloso, maravilloso. Y esto es hermoso. Todo este remanente, tanto los 144,000 sellados como esta cantidad de multitud que no se podía contar, está hablando de sellados, ¿sí? Sellados durante la gran tribulación. Estos son específicamente la gran tribulación, ¿sí? Los demás, o sea, los que fuimos salvos antes de la gran tribulación, somos los que aparecimos en el sello número 5. Los mártires que están allí pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Estamos allí, estamos nosotros ya en la adoración celestial. Allí estamos los mártires, los que fuimos salvos por la gracia de Jesús y fuimos arrebatados. Todos estamos ahí en el cielo. Pero estos que aparecen aquí son los que son salvados, sellados por el Espíritu Santo en el tiempo de la gran tribulación. Y por eso es que así lo dice en el verso 14. Cuando le pregunta un anciano, le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, esto es un principio bíblico. Cuando estudiemos Hebreos, vamos a entender esto. Y es que no hay forma de ser salvos si no es solo por la sangre del Cordero. La única forma de que podemos ser limpios y puros y santificados con vestiduras blancas y dignas para estar delante del trono de Dios, solo es por medio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La derramó el precioso Cordero de Dios, el Cordero inmolado por nuestros pecados, el Cordero de Dios. Y ese mismo gracia, esa misma salvación está abierta durante la gran tribulación para los que quieran reconocer. Algunos van a reconocerlo y serán salvos, otros no. Y entonces, por eso el texto continúa. ¿Qué es lo lindo? Quiero leer esta parte. Dice, verso 15, que ahora están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Ay, qué lindo, hermanos. No esperes hasta estar allá. Te invito a que vengas aquí en la tierra,
sirvas a Dios en el templo. Sírvelo desde acá. Porque eso es un privilegio que va a haber en el cielo. Y también en la tierra lo podemos hacer. Por eso estamos los domingos en el parque. Por eso los domingos estamos en el rocío. Porque estamos sirviendo en el templo de Dios. Y los que son salvos sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Miren lo hermoso de servir a Dios. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¡Wow! Recibe esta palabra como esperanza para ti. Si te sientes solo o sola, recuerda que el Señor es tu pastor. Él te pastoreará y te guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios, esto es precioso. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto lo que quiere decir sencillamente es que allá ya no habrá lloro, ya no habrá tristeza, ya no habrá aflicción. Uy, hermano, yo no sé, pero yo quiero estar allá. Yo no sé tú, pero yo quiero estar allá. Y terminamos, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, hermanos, sello número 5, mártires. El sello número 6, los poderosos que se están escondiendo, versus el remanente que es sellado por el Espíritu Santo. Y el sello número 7 es un silencio por media hora. Y después de eso, dice que salen 7 ángeles y se empiezan a alistar para hacer sonar 7 trompetas. Entonces, ¿qué es este séptimo sello? Recordemos que el número 7 significa completo. Entonces, los 7 sellos es el mensaje completo de la justicia que Dios va a empezar a hacer por causa de la misma acción del hombre. Si nos damos cuenta aquí, es las mismas consecuencias del ser humano la que ha traído todos estos 7 sellos. Adorar al anticristo, armar guerra, hambre, muerte, todo esto es producto del mismo ser humano. Mira, acá ni siquiera Dios ha hecho nada. Esto lo ha hecho el mismo ser humano. Lo que Dios hizo fue abrir esa autoridad de juicio que Jesús empieza a ejecutar. Todavía no ha empezado lo más duro. Apenas está iniciando la gran tribulación. Y entonces este séptimo sello lo que hace es decir, el mensaje está completo respecto a la apertura. O sea, mejor dicho, la introducción. Hablemos de una carta. Una carta tiene una introducción, tiene un mensaje central y tiene una conclusión. Estos 7 sellos son la introducción apenas, hermano. Va a ser un tiempo terrible, terrible. Y no lo digo para asustar, lo digo para concientizar. Ese es mi propósito. Mi propósito no es asustar. Mi propósito es concientizarlos que como iglesia debemos estar preparados para cuando el Señor vuelva. Porque ese séptimo sello lo que va a hacer sencillamente es abrir paso para la segunda etapa del juicio, que la veremos dentro de 8 días, si Dios nos da la oportunidad. Entonces, hermanos, esto fue Tu Amor en Letras. Terminamos el mensaje de las 7 sellos. Los invito a que lean, hagan la tarea, hermanos, no se me desanimen. La idea es que vamos a avanzar en la lectura hasta el capítulo 14. ¿Listo? Procuren leer desde el capítulo 8 hasta el 14, que todo eso es el mensaje de lo que vamos a estudiar dentro de 8 días. Bueno, como son muchos, pues si puedes hacer la lista de todos los capítulos, capítulo por capítulo, excelente. Si es muy extenso, haz una lista general de todos esos 6 capítulos, del capítulo 8 hasta el capítulo 14, para que sigamos aprendiendo. Familia, un abrazo muy grande, los quiero mucho y oramos para que seamos prudentes, como las vírgenes prudentes. Bendiciones. Esto fue Tu Amor en Letras. Feliz noche. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Amén. Buenas noches. Chao. Amén. Buenas noches.
Chao, Paulita. Chao, Yuris. Chao, chao. Buenas noches. Descansen, descansen y se sueñen con los angelitos. Que así sea. Chao, mis amis. Chao, Mer. Chao, familia, los queremos. Mi hermanita Paola, mi hermanita Yuri, padres, don Julio, todos. Chao, hija, Sammy.